Primera de Tesalonicenses 3, vamos a leer el versículo 11 al 13. Primera de Tesalonicenses 11 al 13. Dice esta carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor, dirígenos, que este sea un tiempo de refrigerio espiritual, de ánimo, que sea fortaleza para nuestros pasos, que tu palabra sea nuestro alimento y que lo podamos disfrutar, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos. Estamos en esta serie, el arte de distraerse. Y es que cuando hablamos de distracción, no solamente nos estamos refiriendo cuando alguien está en casa buscando los lentes por 2 horas, por la sala, la cocina, las habitaciones, para darse cuenta después de las 2 horas que lo tenía en su cabeza. No estamos hablando de ese tipo de distracción, estamos hablando de un arte, de algo con mucho detalle, algo bien hecho, ¿verdad? Una escultura, una pintura. Pero algunos tenemos un arte para distraernos. Y la semana pasada, en nuestro primer capítulo de esta serie, hablábamos que algunos somos unos buenos artistas para preocuparnos. Y hablábamos de qué podemos hacer para tener preocupación, aumentar esa dosis de adrenalina en cuanto a estarnos preocupando día a día. Y la palabra del Señor nos habló, y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y esa palabra también fue para nosotros, porque recordamos, la semana pasada hablábamos que Jesús tenía la invitación para confiar en una persona, para confiar en Él. Hablaba de que tuvieran confianza en lo que Él estaba haciendo. Hablábamos que también Dios tenía una propuesta, un proyecto habitacional, ¿verdad? Él dijo que iba a ser morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él tenía también una promesa, y Él cumple sus promesas de que se iba a ir, pero que iba a regresar por nosotros. Y también que Él tenía un plan, y el plan es un plan eterno de redención, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que no hay que preocuparnos. Podemos perder el tiempo en estarnos preocupando, pero el Señor nos llama a tener confianza en Él. Ahora vamos a hablar precisamente sacando esta escala que teníamos. A ver si me ayudan ahí arriba, por favor. Siguiente diapositiva. Está distraída la figura. ¿Se puede? Ahí estamos. Sacamos esto, ¿verdad?, de esta escala de un libro del pastor Charles Swindoll, y él hablaba de que para distraernos en la vida podemos preocuparnos, y el día de hoy vamos a hablar de 3 cosas más acerca de cómo podemos nosotros distraernos: pensar solamente en nosotros, compararnos con los demás y alargar nuestra lista de enemigos. Y el próximo viernes vamos a estar hablando acerca de fijar nuestra atención en enriquecernos. De esta forma nosotros podemos perder el tiempo en un mundo donde todos estamos viendo cómo optimizar el tiempo, cómo crecer, cómo mejorar. Nosotros en este año estamos hablando acerca de uno de nuestros valores, y queremos crecer, queremos ser excelentes. Pero si nosotros no le ponemos cuidado a estas cosas que nosotros tenemos en la pantalla, podemos perder nuestro enfoque en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos perder el tiempo en entrar en conflicto con los demás. Y las 3 formas en las que podemos perder el tiempo de esta manera es pensar solamente en nosotros. Acompáñenme a Santiago, capítulo 4. Nosotros tenemos la oportunidad de pensar en todo lo bueno
pero que sea solamente para nosotros, en función de nuestra propia vida, solamente pensando en nosotros. Dice Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En otra versión dice, oigan ustedes los que dicen hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Una de las cosas que podemos hacer nosotros es tener propuestas, propósitos, planes dirigidos hacia nuestro propio crecimiento sin pensar en los demás, poner esas expectativas sobre piedra y estar convencidos de que eso sí o sí tiene que pasar, y dejando de lado que en realidad nosotros no sabemos qué va a suceder ni siquiera esta misma tarde, ni siquiera mañana. No tenemos esa posibilidad. Sí debemos planificar y sí debemos hacer las cosas preparándonos para el mañana, pero pensando también en cómo podemos nosotros ser de bendición para otros, preparándonos no de manera... la sociedad actual resalta el individualismo, y una característica que nosotros podemos tener y en la cual nosotros podemos perder el tiempo es en cosas que solamente nos involucren a nosotros y que no involucren a otros y que no pensemos en el beneficio de otro. Una cosa también tremenda que está sucediendo en la actualidad es la tendencia a compararnos con otras personas. Esto desperdicia definitivamente nuestro tiempo. Necesitamos pensar que podemos estar en una de las dos escalas. Podemos estar siendo arrogantes al compararnos con otros, pensando que somos mucho más fuertes, pensantes, capaces que otra persona, o podemos estar en el otro lado de la escala, en el lado del desaliento, del desánimo, en el lado de una baja concepción de nosotros mismos, pensando que no somos tan grandes, pensantes, capaces como tal persona. Y no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión que de repente usted se pone a pensar por qué a esa persona le va de tal manera y por qué a mí no me suceden esas cosas tan bonitas que le pasan a otros. Pero esta es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo solamente estar pensando en cosas para mí, y es una pérdida de tiempo estar comparándome con otros, como también es una pérdida de tiempo estar haciendo crecer nuestra lista de enemigos. Quizás en esta podríamos pensar que esto solamente se da en parvularia, en primaria, pero en realidad conforme nos vamos desarrollando en la vida, una de las tendencias que nosotros tenemos es a comenzar a culpar a otros, a buscar cómo las demás personas están en lo incorrecto, es entrar en choque con otros. De repente nuestra tendencia no es a ser alguien que apacigüe la situación, sino somos aquellos que donde le doy más viento para que el fuego crezca. Somos especialistas en ver una situación difícil y complicada, pero no hay palabra sabia, no hay una situación de cordura, y esto nos hace perder el tiempo porque nos genera más y más personas en nuestra lista de enemigos. Nosotros necesitamos pensar que a veces el resentimiento, la paranoia de que algo están tramando en contra mía, pueden ser cosas que pasen solamente en nuestra mente. Nosotros no podemos desperdiciar nuestro descanso con problemas dándole vuelta a la cabeza porque tuvimos un problema contingencial con otro. Necesitamos ser aquellos especialistas en resolver nuestros conflictos. Los conflictos siempre se van a presentar, pero necesitamos enfrentarnos y necesitamos resolverlos, porque si no, esto enciende como que fuera un mortero de las 12 de la noche de Navidad o de Año Nuevo, ¿verdad? Y entonces
usted sabe que ya va a reventar y comienza a cerrar los ojos porque ya va a sentir, ¿verdad?, que eso en cualquier momento va a llegar a estallar. A veces así pasa en muchas de nuestras relaciones. Nosotros tendríamos entonces que pensar en no desperdiciar nuestro tiempo en cuanto a estar mal con los demás. Necesitamos pensar en cómo ser aquellos que cumplamos los principios que la palabra de Dios nos presenta en nuestras relaciones con otras personas. Que nosotros dejemos que el aceite del perdón de Dios entre en nosotros y en nuestro corazón para que nos sea mucho más fácil el entablar nuestras relaciones interpersonales, dejar a un lado los rencores, cosas que usted y yo sabemos que cuesta que salgan, como esas manchas para una madre de familia, para un niño de kinder, ¿verdad? Cuando llega a la casa todo manchado, usted sabe, esto ni con no vamos a hacer alguna publicidad, alguna marca, ¿verdad?, porque no nos patrocina, pero usted sabe, ¿verdad?, que necesita dejar ahí un tratamiento especial para que esa ropa vuelva nuevamente a la normalidad. Necesitamos ser más productivos para esto, porque nosotros estamos en medio de una sociedad donde estamos continuamente conectándonos con otros. Investigaciones dicen de que en promedio nosotros tenemos 12 interacciones cada día. Otra fuente calcula que una persona que vive en una ciudad va a llegar a interactuar con unas 80,000 personas a lo largo de toda su vida. Otra encuesta dijo que tenemos 29 amigos toda la vida y solamente 6 de ellos van a perdurar con el paso del tiempo. Un estudio estuvo sugiriendo que la mayoría de personas puede tener 5 amistades de aquellas íntimas, 15 amigos cercanos y 150 amigos casuales a la vez. Así que todas estas cifras nos están diciendo que constantemente nosotros nos estamos conectando, desconectando unos con otros en medio de esta sociedad. Personas vienen, personas van en nuestra vida, algunas son constantes, otras son permanentes, otras son temporales, pero ante toda esta interacción, la palabra de Dios nos da un mandato claro, y le pido por favor que vayamos a Juan capítulo 13, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo tremendas para nosotros. Ante esta verdad de que pasamos con personas, que no somos islas, que interactuamos con otros, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 13, versículo 34, Juan 13, 34, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cuál es el estándar? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que ante esta tendencia de entrar en conflicto con otros, de pensar solamente en nosotros, hacer planes solamente en nuestro propio beneficio, de compararnos con los demás, de acrecentar nuestra lista de enemigos, la respuesta que nos presenta la palabra del Señor es que nosotros podamos mantenernos compasivos, podamos aplicar esta indicación que se llama mandamiento, porque es un mandato, porque es una orden, porque es algo que tenemos sí o sí que cumplir en nuestra vida. Y la respuesta ante nuestro ego, nuestra lucha por ser el que salga con la última palabra, nuestra propuesta de la Biblia para nosotros es mantenernos compasivos. Es como cuando usted llega todas las mañanas y aprieta su pasta dental. Lo que va a salir de su pasta dental es lo que hay dentro de ese recipiente, dentro de ese tubito. No va a salir otra cosa, ¿verdad? Usted no está esperando que cuando apriete su pasta dental a usted le salga gel, le salga algún otro tratamiento para el cabello, le va a salir, ¿verdad?, pasta dental. Cuando los problemas vienen a nuestra vida y estos problemas nos aprietan, lo que va a salir es lo que nosotros tenemos dentro, lo que tenemos en el corazón, la manera en la que hemos aprendido a cómo tratar a los demás. Eso es lo que va a salir de manera natural. No estemos pensando que cuando la vida nos aprieta, nosotros vamos a salir con
ay, que Dios le bendiga, de manera tan natural, si eso en realidad no es algo que nosotros hemos cultivado. Porque para poder tener fruto hay que sembrar, hay que trabajar. Y por eso esto no es algo natural, no es algo que salga naturalmente, es algo que sale sobrenaturalmente, que únicamente lo podemos hacer cuando le decimos: Señor, está bien, voy a hacer lo que tú querrás, no lo que yo quiero. Si por mí fuera, yo lo agarraría del cuello y le diría su par de cosas, pero no voy a hacer eso porque no es la manera en la que tú me has tratado a mí. Por ejemplo, en situaciones críticas, cuando países sufren problemas de índole económico, cuando los países, su economía toca fondo, en muchas ocasiones la primera reacción que podemos llegar a tener es endurecer nuestros corazones, nos desesperamos y comenzamos a pensar: este no es un momento cualquiera, es un tiempo para pensar en mis necesidades. Hay que los demás vean lo que hacen, hay que vean cómo salen. ¿Saben qué? Avísenme, despiértenme cuando todo esto haya pasado. Yo voy a cuidar de mi persona y de los míos. Voy a dormir con la cartera abajo de la almohada y nadie, por favor, me diga absolutamente nada. Esa puede ser una propuesta cuando vienen los momentos difíciles. Pero también en momentos críticos, nosotros también podemos pedirle la ayuda a Dios para que nos dé la oportunidad de quitar nuestros ojos de nuestros propios problemas y nos ayude a ver con compasión a las personas más necesitadas. Y esto ha pasado, y hay muchos ejemplos también de esto. Uno de estos ejemplos está en las palabras que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, que son los versículos con los que nosotros iniciamos este devocional. Acompáñame nuevamente a primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Leemos nuevamente primera de Tesalonicenses 3:11. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En estas palabras, Pablo quería que la iglesia en Tesalónica pudiera comprender que durante sus momentos difíciles, ellos no solamente tenían que dedicarse a orar, a estar cantando. Esa no es la actitud con la que la palabra de Dios visualiza a un creyente en Jesucristo en los momentos difíciles. Mientras Pablo escribía estas palabras, él en oración expresaba que deseaba que el Señor los hiciera crecer. En los momentos que estaban pasando esta iglesia, Pablo quería que ellos crecieran. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo va a regresar y va a volver pronto, y esto puede suceder en cualquier momento, cualquier día. Y ese es el contexto con el que estas palabras son escritas. Si usted puede leer la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, es una joya donde nosotros podemos encontrar muchos datos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba hablando esos consejos porque no les estaba pidiendo que cerraran sus casas y que solamente pasaran en la iglesia. Pablo no les estaba diciendo: vístanse con sus mejores ropas porque el Señor ya viene, y mantengan una actitud de pureza y de santidad, y que nadie les diga ninguna observación porque ustedes están esperando el regreso de Jesús. Y al contrario, Pablo les animaba a mantener una actitud de servicio a los demás, que sus corazones pudieran estar expectantes en lo que iba a suceder en los cielos, pero con los pies puestos sobre la tierra, haciendo la obra del Señor. Y cuando Pablo presenta este documento muy esencial con respecto a la segunda venida de Cristo, él tenía la intención de visitar Tesalónica. Y él estaba con ese gran deseo de llegar a ayudarles a resolver los problemas difíciles y críticos que estaban pasando. Pero el detalle es que esto
no se desarrolló en ese momento, no se cumplió, porque no fue la voluntad de Dios que esto sucediera, y no fue que porque Pablo mandó un mensaje que decía la agenda del apóstol está tan saturada que no puedo llegar a visitarlos. La misma palabra del Señor menciona en el capítulo 2, versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Así que esto no solamente pasaba en ese contexto, sino también conocemos la obra del enemigo, porque Satanás va a tratar de poner obstáculos para el desarrollo y el crecimiento de la obra del Señor, y uno de estos obstáculos es interponerse entre nuestras relaciones interpersonales, es obstaculizar, es meter mentiras, es poner cizaña, es poner bando contra bando, es hacer que nosotros no nos llevemos bien. Esa es la actitud que el enemigo siempre ha presentado desde los inicios de los tiempos. Es la actitud con la que funcionó en este texto que estamos nosotros revisando en Tesalónica, y es la actitud que nosotros también vemos en la actualidad. Es frecuente que Satanás hace de todo para poder obstaculizar el crecimiento de la obra del Señor. Incluso en estos momentos de crisis, Él impide que nosotros veamos el propósito de Dios y nos hace que nos concentremos en lo malo que nos está pasando, que nos concentremos en la crisis que tenemos, y nos impide que nosotros podamos levantar la vista para ver lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra circunstancia difícil. Eso sucedió en este texto. Si Pablo hubiera ido a Tesalónica, hubiera tenido la oportunidad de realizar esta visita, nosotros en la actualidad no tuviéramos estas cartas, no tuviéramos todos los detalles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que Pablo presenta en esta carta. Pero Dios utilizó lo malo que estaba pasando para bendición no solamente de la iglesia y crecimiento de la iglesia en ese momento, sino también para incluso otros que estamos en otro tiempo y que podemos aprender de lo malo que le pasó, lo difícil por lo que pasó a la iglesia en Tesalónica. Así que Satanás les estorbó, les puso obstáculo, pero también pensando en esto, tenemos que hacernos nosotros también la pregunta: si nosotros estamos pensando, si hemos pensado alguna vez que el verdadero propósito de las luchas por las que nosotros estamos atravesando puede ser el desarrollo de un corazón compasivo que Dios está creando dentro de nosotros. Quizás a veces no hemos tenido esa perspectiva de que Dios está desarrollando en nosotros un corazón compasivo para que no pensemos solamente en nosotros, para que comencemos a pensar en otra persona que también quizás está pasando un momento mucho más difícil y quizás no nos imaginamos, y quizás está a la par de nosotros, y quizás está en nuestra propia casa. Pero tenemos la tendencia de perder el tiempo pensando y haciendo planes solamente en nosotros, comparándonos con otros y teniendo cada vez más y más larga nuestra lista de enemigos. Y esto la Biblia dice no puede ser así. Ustedes tienen que amar a su prójimo, y el modelo perfecto de amor lo ha dado Jesús. Por lo tanto, Él es su estándar y ustedes tienen que hacer las cosas como Él las hace. No tienen que estar ustedes dedicados al pleito, no tienen que estar ustedes dedicados a la murmuración, al chambre, al descrédito. Ustedes, su labor en la tierra mientras viene el Señor Jesucristo no es serrucharle el piso a nadie, hacer pedazos a otra persona. Su labor es hacer la voluntad de Dios y ser de bendición para que otras personas la pasen mejor en medio de las circunstancias en las que todos nosotros nos encontramos. Este tipo de corazón que Dios quiere desarrollar en nosotros no se desarrolla en tiempos fáciles, no se desarrolla cuando todo va bien. Se necesitan momentos críticos, se necesitan momentos difíciles para que nuestro corazón llegue hasta la temperatura que Dios quiere darnos, para que podamos salir de nuestra comodidad y podamos llegar y amar a nuestro prójimo. Las pruebas desarrollan humildad. Las pruebas desarrollan humildad. Y la humildad lo que va a causar es que nos va a abrir los ojos para que nosotros veamos la necesidad de los demás.
Así que cuando nosotros nos veamos en situaciones difíciles, pensemos: Señor, trabaja en mi corazón, trabaja en mí, haz conmigo lo que tú querrás, úsame. Y piense, tal vez hay una oportunidad, una puerta de oportunidad que Dios está abriendo para que usted sea de bendición a otra persona. Esto que estoy expresando en este momento se dice fácil, pero personas como Johnny Tada, que fue una persona que sufrió una fractura cervical que le dejó tetrapléjica, en un momento de su vida todo se le vino abajo, y ella dijo en su proceso de rehabilitación la frase que ustedes tienen en la pantalla: Dios ha elegido no curarme, Él ha elegido abrazarme. Cuanto más intenso es el dolor, más cercano es su abrazo. Y si usted puede documentarse acerca de lo que le pasó a ella y cómo ella incluso ha escrito libros y tiene un ministerio, incluso aquí en nuestro país también hay una organización de Johnny Tada, Johnny and Friends, usted se va a dar cuenta que esto no es mentira. Ella lo ha experimentado, como hay muchos otros ejemplos más. Incluso en la adversidad y el dolor, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En esos momentos difíciles, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar una actitud moldeable, porque esto va a permitir que Dios desarrolle en nosotros un valor de suma importancia, que es la compasión. Tenemos que reflexionar en esto. Acompáñenme rápidamente a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4, cuando Pablo le dice a los corintios, leamos si gustan desde el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Él, acerca de Dios, el cual, ¿qué hace? Nos consuela cuando en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y es que no es fácil pasar por lo que el salmista llama el valle de sombra de muerte, pero este nos prepara a nosotros para ser de bendición a otras personas. La verdadera compasión trata de comprender el dolor de las personas, pero también trata de proveer alguna ayuda práctica, no solamente quedándonos en el nivel de qué difícil lo que te está pasando, no hombre, sí, ay, voy a orar por ti. Claro, y esto definitivamente son tres cosas que nosotros podemos hacer para poder expresar nuestra compasión. Claro, la oración, tenemos que orar por los demás, tenemos que hacerlo. No solamente expresar, ay, voy a orar por ti, sino en realidad hacernos un hábito, hacernos un listado, tener un tiempo, una hora, un lugar específico para poder orar por las necesidades de otras personas. Porque tan pronto nosotros oramos, nos involucramos en la solución que Dios va a dar a esta persona. Pidamos por protección, pidamos por provisión, pidamos por consuelo, pidamos por alivio. No sabemos cuánto lo están pasando de difícil otras personas, así que necesitamos nosotros orar, prestar atención a personas que probablemente su rostro también expresa que algo está sucediendo en el corazón. En algunos momentos llegamos hasta el límite y nuestro rostro ya refleja que hay algo que no podemos manejar. Y ahí es donde también nosotros necesitamos cubrirnos unos con otros. Regresando a nuestro texto en el versículo 11, primera de Tesalonicenses 3:11, Pablo expresa: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esa actitud de que Dios pueda dar la oportunidad de que seamos parte, de que estemos con la otra persona, de poder hacer puentes para atravesar lo que sea necesario para ayudar. Eso definitivamente es iniciado con la oración, pero también es importante que nosotros también estemos dispuestos a brindar de nuestros recursos. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, 17. Tenemos que también, dependiendo de la necesidad que se presente, estar dispuestos a apoyar también económicamente. Dice
el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que si se presenta la oportunidad, si en nuestras manos está el poder brindar alimento, poder brindar ropa, poder brindar artículos importantes, recursos de alta prioridad, nosotros no vamos a hacer algo contrario a lo que dice la palabra. Estamos en realidad proporcionando cosas útiles. Por eso Pablo les pide o les dice a los de la iglesia de Tesalónica: yo quiero que el Señor los haga crecer y quiero que ustedes abunden en amor. Para esto es importante que nosotros podamos también aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y el mismo apóstol se pone como ejemplo. Él dice: como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Algo que ya yo ya les he enseñado, ya les he moldeado, que es algo que hay que hacer. Así que esta oportunidad, que esta situación difícil que están pasando les ayude para que ustedes practiquen lo que ya ustedes han visto en mí. Pero también es importante no solamente la parte tangible, sino también la parte intangible. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad también de ser afectuosos, de ser amables, de tener compasión con palabras de consuelo, un abrazo que una persona necesite, un oído que esté atento a la necesidad. Podemos nosotros también aprovechar que Dios nos ha dado un temperamento a cada uno de nosotros, nos ha dado la habilidad. Algunos somos buenos para escuchar, otros somos buenos para aconsejar, Dios nos ha dado eso no para que nos quedemos con eso, sino para que podamos bendecir a los que están en necesidad. A través de estas prácticas de amor, definitivamente el mundo va a reconocer que Él es luz, no solamente por los versículos que nos podamos de la Biblia. Es cuando nosotros estemos dispuestos a vendar a los quebrantados de corazón, a mostrarles a Jesús que consuela a los afligidos. Así que, como siervos del Señor, no perdamos el tiempo en estarnos peleando entre nosotros. No malgastemos nuestras fuerzas en estarnos comparando con otros. No estemos desenfocados, que este arte de la distracción lo dejemos a un lado. Tenemos muchas cosas que hacer y perderíamos el tiempo si acrecentáramos la lista de nuestros enemigos. Necesitamos tener el corazón del Señor y ser compasivos con los demás. Si estamos pasando un momento de crisis, agarrémonos del Señor, pero busquemos la oportunidad para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Desarrollemos la compasión que el Señor ha tenido con nosotros, y esto que nos mueva para llenar las necesidades de otras personas, porque dice en el versículo 3 el deseo de Pablo: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que no piense solamente en usted, no se compare con otros, no alargue la lista de sus enemigos, acrecente la lista de aquellos que le rodean, que usted puede ser de gran bendición. Esta universidad es de bendición y puede llegar a ser mucho más de bendición si aquí también entre nosotros generamos la práctica de estos principios que la palabra de Dios nos presenta. Pongámonos en pie, vamos a orar para que Dios nos dé las fuerzas y podamos dejar a un ladito este arte de la distracción. No nos preocupemos, confiemos en el Señor. No tengamos este desperdicio de tiempo de estarnos peleando en conflicto entre todos, sino que seamos compasivos como nuestro Señor Jesucristo lo ha sido con nosotros.